Buen día, chicos. Hoy vamos a comenzar con este tema nuevo que es muy sencillo pero muy interesante. Los microrrelatos. Él despertó, ella no. Ese es un microrrelato muy conocido y vamos a ver de qué se trata. Son textos breves, narrativos porque se tratan de cuentos y ficcionales como todo lo que es literatura, es decir, que son inventados por un autor, que usan el lenguaje conciso, es decir, pocas y adecuadas palabras para contar una historia que tiene que tener un final sorprendente. Y esa historia se la cuentan a un lector activo. ¿Por qué necesitan estos relatos de un lector activo? Porque el lector tiene que hacer un enorme esfuerzo para tratar de comprender el microrrelato, ya que se trata de un tipo de cuento en donde se utiliza con exageración la elipsis. El lector no puede ser pasivo y solamente esperar que con leer, como se trata con una novela o con un cuento de extensión tradicional, con leer y un poquito de atención uno ya puede entender de qué se trata. Los microrrelatos necesitan que uno esté prestando muchísima atención a todos los detalles, al título y a las pocas palabras que tienen para lograr comprenderlos. Los microrrelatos existen de toda la vida, desde las civilizaciones más antiguas, pero estaban en formato de fábulas, en formato de adivinanzas, en las dedicatorias de los epitafios, lo que se pone en las tumbas, y en formato de parábolas que son religiosas. Pero no fue hasta los años 60 en que se produjo el boom de los microrrelatos en Hispanoamérica, de la mano de Jorge Luis Borges, Luis Cortázar y Augusto Monterroso. ¿Y por qué se produjo este boom? Porque en ese tiempo se popularizaron mucho, se masivizó la venta de revistas y como las revistas tenían poco espacio, necesitaban sí o sí que se pudieran publicar cuentos muy pero muy breves y que pudieran ser ilustrados. Y eso hizo que los escritores comenzaran a resucitar al género de los microrrelatos agregándoles nuevos detalles ya que no pertenece ni a fábula, ni a parábola, ni a nada de lo que existía antes. ¿Cuáles son entonces sus características? Por supuesto, la hiperbrevedad es muy corto. Vamos a ver los tipos de extensión. Tiene una estructura muy simple, mucho más sencilla que la de los cuentos tradicionales. No hay ni introducción, ni nudo, ni final. O si la hay, son muy cortitos, están muy bien diferenciados. Los personajes no se describen, no se caracterizan. Sí tienen mucho manejo de la ironía o son parodia de otros relatos y por supuesto el complemento del humor. Hay un uso exagerado de la elipsis, todo es silencio, todo es interpretación y la importancia del paratexto. Para entender cabalmente un microrrelato hay que leer bien el título del texto, porque como el relato tiene muy pocas palabras, todo el significado se completa cuando uno lee el título. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos bastante ridículos de extensión. Los microrrelatos suelen tener como extensión máxima una página, pero también los hay mucho más cortos, de menos palabras, hay de 3, de 4 palabras, de 1 o 2 párrafos, y también están aquellos que se hicieron famosos por haber llevado el microrrelato a otro nivel. Por ejemplo, tenemos a uno que se hizo con solo una palabra, y este microrrelato se llama Luis XV. Y la única palabra del cuento es yo. ¿Por qué acá cómo se tiene que entender esto? Y por eso la importancia del título. Porque está parodiando a la frase dicha por Luis XV cuando, famoso, dijo, el Estado soy yo. Y este microrrelato llamado Luis XV dice nada más que yo, parodiando ese momento.
A otro nivel está el siguiente epitafio, que solo es un signo, que es el autor solo puso un punto en el medio de la hoja. ¿Y por qué puso un punto en el medio de la hoja? Porque justamente el título de su relato, que siempre hay que leer el título, es Epitafio para un microrrelatista. Es decir, el punto en el medio de la hoja representaba, tal como su epitafio, lo que se pone en la tumba, el punto final de su vida. Y a otro nivel completamente distinto está el autor del microrrelato llamado El Fantasma. ¿De qué se trata este microrrelato? Nada, es una hoja en blanco. El fantasma. Tenés que entender el título para darte cuenta de qué se trata el cuento. Sí, chicos, sí, hay gente que publica libros con microrrelato y no sé cuántos habrán publicado, cuántas editoriales tendrán El Fantasma en alguna de sus hojas. Pero es muy interesante, son muy divertidos y eso sí, son mucho más difíciles de entender de lo que uno podría pensar. Nos vemos la semana que viene.